Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 250 y vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos los karatecas. ¿El karate es un bullshito? Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Bueno, tenemos un tema que puede ser complicado el de hoy, ¿no? Sí, bueno, por un lado, desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque nosotros nos enamorados del karate y creo que el karate es otra cosa. De hecho, este término es bastante reciente, quizás, ¿no? Dentro del mundo de las artes marciales. Y el karate, bueno, es un arte marcial antiguo. Por lo tanto, creo que no debe estar en ese puesto que en algunos foros se le pone. Pero además, yo también no lo he escuchado solamente escrito, ¿no? Sino que hay mucha gente que tiene esa opinión, ¿no? Ahora explicaremos lo que es el Bushido, si quieres lo haces tú, Jorge, de forma más detallada. Pero, digamos, como advertencia, no venimos de nuevo a destruir el karate, sino todo lo contrario, precisamente a sacarlo de ese lugar que creo que no le pertenece. Claro, porque el bushido es un término anglosajón que viene del inglés. El bull, que en realidad quiere decir toro, ¿no? Pero cuando se junta con la palabra shit, quiere decir algo que es falso o sin valor. O sea que, y la segunda parte de la palabra apunta al bullido, ¿no? El supuesto código de honor de los samuráis. Entonces el bullido apunta a artes marciales falsas, inefectivas, ¿no? Magdoyos, etc. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que definiría un, un, un bullshido, no? Bueno, en primer lugar, se refiere a escuelas que tienen metodologías y técnicas que son ineficaces para la defensa personal. También se refiere a McDojos, o sea, dojos donde se venden cinturones, una fábrica de cinturones donde la comercialización está por encima de todo, ¿no? Y como tercer punto definitorio sería la falta de entrenamiento realista, donde se carece de algún tipo de combate libre o de sparring efectivo, evitando el contacto y la presión que se sentiría en un altercado real. Entonces, visto desde esa perspectiva, creo que hay muchos karatecas que tendrían que hacer una autocrítica, a ver si realmente son un arte marcial o si son un bullshit, ¿no, Sensei? Sí, sobre todo porque cuando habla de que es falso se refiere a que se vende algo que no funciona. Se vende como algo, se vende una cosa que al final cuando intenta realizarlo o aplicarlo, pues da resultados contrarios, ¿no? Entonces, claro, bien visto la gran variedad en lo que se ha convertido el karate, desde, bueno, desde exhibiciones exageradas, ¿no? De interpretaciones de la marcialidad, gritos, saltos, manejo de bows pequeños, ¿no? Que es muy fácil manejar un bow, que a lo mejor es una varita, no es lo mismo que manejar un bow que pesa 2 kilos o 1 kilo y pico, ¿no? Hasta, bueno, desde el punto de vista de la competición, ¿no? También se ha exagerado, se está exagerando demasiado, ¿no? Se hace mucho ver el espectáculo por encima de la eficacia, etcétera, etcétera. Y de ahí pasamos a lo tradicional, donde la espiritualidad es lo que prima, aunque se habla de que el carácter es defensa personal, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber un revisionismo si pensamos que queremos vender una cosa y no podemos hacer la contraria. Es decir, si yo quiero vender un carácter espiritual, tengo que quitar, como hizo Ueshiba, todo aquello que pueda ser motivo de lo contrario, de agresiones, ¿no? De malos rollos, como se dice aquí, ¿no? Por mi tierra, de todo aquello que va en contra precisamente de ese mensaje que tú promulgas, ¿no? Claro, aparte, con el tiempo, al karate se le han endilgado un montón de cosas que
que realmente son foráneas al karate. Digo, hoy me estaban escribiendo por YouTube que el karate estaba del lado de la justicia y el cristianismo. Le digo, bueno, que me nombre uno de los padres fundadores del karate que fuera cristiano. Este, porque se le adjudican casi que poderes esotéricos, sin poder en ningún momento apuntar a dónde, qué parte del karate hace eso, ¿no? Entonces, y cuando uno pregunta en detalle o concreto, ¿no? ¿Qué parte? ¿Cómo? ¿Cuál metodología? ¿Qué forma? Se les demorona la, la construcción y se enojan, ¿no? Cuando le digo, hago esa pregunta, me responde, no me interesa la historia del karate. Digo, bueno, pero que le interese a usted cómo puede hablar de karate si no conoce su historia. Es que si me tengo que defender, no me puedo defender con un libro de historia del karate. Y bueno, no se puede defender con el karate, señor, si no conoce su historia. Pero aparte, como que los intereses personales fueran, eh, por definición, realidad y la realidad del karate. Y eso le pasa al karate muchas, 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 muchas veces, en muchos niveles, ¿no? Y si uno ve la realidad del karate de hoy, por ejemplo, si hablamos de que la gente del Bushido, apunta al karate diciendo que le falta, practicidad, ¿no? Que los katas están estructurados, son coreografías, no son adaptables a situaciones de combate reales. Los movimientos formalizados no se traducen directamente en escenarios realistas, etcétera, etcétera. Esto no es una crítica que hacen, es lo que hace, es lo que pasa. Ese es el gran problema para que tenemos nosotros los karatecas, que realmente lo vivimos como una crítica, pero es la realidad, digo, la realidad de la gran mayoría, pero la inmensa, inmensa, inmensa mayoría de los practicantes de karate que entrenan, tienen una metodología de entrenamiento que realmente no los preparan para eso que dicen preparar. Ahora, si dicen que, que es un deporte, que entrenan para participar en las competencias de la WKF o de la ITKF o lo que sea, eh, todas estas instancias deportivas, competitivas, este, bueno, vaya y pase. El problema es que ese no es el discurso. El discurso es que la parte competitiva es una etapa y después viene la otra parte. Y como que se pueden hacer las dos cosas, que no hay una contradicción en las dos cosas. Pero no, en mi tierra se dice que no se puede chiflar y comer gofio. Eh, el gofio es como, no sé si hay en España el gofio, pero es una sustancia que se bate con leche y se toma. Es como un polvo muy, 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 muy finito, muy seco. Te llenas la boca con eso y no vas a poder silbar. Este, entonces, un dicho muy gráfico. Y es que no podés querer silbar y a la vez querer comer gofio. Y lo mismo pasa acá en esto. No podés querer obtener las destrezas necesarias para ser bueno en el deporte del karate y tener las destrezas necesarias para poder defenderse. Son un set de habilidades diferentes y en muchos casos opuestas, ¿no? Claro, el problema es que el término que se suele usar para definir lo contrario, es decir, aquello que sí vale, suelen ser términos muy comunes, muy simples, como es el lenguaje. El lenguaje siempre es directo, es decir, cuando se habla de algo que funciona, se dice funcional. Cuando se habla de algo que es aplicable, o sea, que se aplica, se habla que es aplicable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como son términos fácil, hay mucha gente que piensa que realmente hace karate funcional o que hace un karate que funciona. No vamos a llevarlo al terreno tan estricto de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, claro, se hacen cursos, ¿no? De karate funcional, de bunkai funcional, de defensa personal funcional, pero con los patrones metodológicos de ese karate que no te lleva a esa funcionalidad, que no te lleva a esa manera de tener eficiencia. Porque si yo no golpeo a nada en ese curso,
Si yo lo golpeo bajo las técnicas de Quijón, si golpeo algo, llámale sabutón, llámale protección, etcétera, etcétera. Si además puedo golpear solo en zonas puntuables, jamás en zonas de eficiencia marcial, pues evidentemente parece que estás haciendo algo que no estás haciendo. Y ahí se genera un problema, que la gente va, hace competición, por ejemplo, hace karate deportivo y después va a esos cursos de supuestamente defensa personal, donde tampoco es defensa personal, porque no cumple ninguno de los requisitos que un sistema tendría que tener para hacerlo, ¿no? Claro, pero aparte, tú decías, si solo puedes golpear, pero el problema es que ni eso se puede, porque el 99% del tiempo están golpeando el aire o están marcando un punto, que si lo golpeas, no lo cobras al punto. Mm, O sea que lo mismo, hoy estaba viendo un video, un excelente atleta donde explicaba cómo hacer si no podías patear alto. Y bueno, mostraba una técnica para bajar al oponente antes de patear. Pero en su cabeza él estaba pateando, pero él no estaba pateando, él estaba levantando una pierna de forma rápida hasta la altura de la cara del oponente, pero no estaba pateando porque no estaba transmitiendo energía ninguna. El oponente estaba ileso. mm, Es como poner una pelota en el césped delante tuyo, como que vas a patear un penal, pero parar la pierna antes de que toque la pelota. Eso no dirías que es patear, pero en cambio en el karate lo decimos todo el tiempo, que estamos pateando y golpeando. No, 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 estamos batiendo aire. Patear es hacer impacto sobre algo con el pie. Golpear es hacer impacto sobre algo con la mano. mm. Pero aparte, otra cosa que dijiste, Sensei, que me parece digno de hablar también, es que si solo sabes golpear, dijiste tú. Y es que justamente eso, apenas eh, se tiene un dominio de lo que es golpear, que no se entrena bien, pero es lo único que se tiene porque no se domina ninguno de los otros rangos de distancia y técnico-tácticos de lo que es la defensa. No hay proyecciones, no hay eugemis, no hay estrangulaciones, no hay. O sea, es muy limitado el espectro técnico-táctico de lo que hoy llamamos karate, ¿no te parece? Bueno, es nulo en algunos casos. Está más incluso mal visto. O sea, Mm, eso ahora contaré un caso curioso, ¿no? Pero realmente las metodologías de trabajos actuales no solo no lo tienen en cuenta, sino que lo rechazan. De hecho, la mayoría de los entrenamientos que vemos están basados en ATMIS, pero además ATMIS también limitado, ¿no? Porque no puede golpear determinadas zonas, no puede ni golpear, está mal visto. O sea, se ve como tiene. El karate tiene dos influencias muy marcadas. Una es la deportiva, mm, enmarcada por un reglamento, y otra es el karate do o el karate tradicional. tradicional, filosófico o como queramos llamarlo, ¿no? Pero forman parte del mismo engranaje. Y entonces en ambos está prohibido pegar. Claro. Con lo cual estás limitando precisamente, bueno, de pegar, de agarrar, de tirar del pelo, bueno, incluso de abrazarte y al suelo. Todas esas técnicas están prohibidas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú limitas, le quitas todo aquello que tiene de eficacia a un arte marcial, pues ya no es un arte marcial, así de claro. Podrá ser un deporte, podrá ser una actividad física de exhibición, la danza lo es. Por ejemplo, la danza, nadie podría considerar que la danza es un deporte, pero sí es una actividad física, ¿no? Mm, Magnífica además, ¿no? O incluso un arte, ¿no? En su máxima expresión. Y el karate ha ido tendiendo más hacia esa orientación que hacia el arte marcial. El problema estamos lo de siempre, que tiene todas esas cosas, pero no se hace, no se usan, por desconocimiento o simplemente por ideología, ¿no? mm. Claro, y ese es uno de los temas, es que el discurso que se da, la información que se da no concuerda con la práctica y con la metodología que se usa, ¿no? Porque
Incluso, por ejemplo, el otro día estaba hablando con María Sarasúa, sensei de un karateca que trabaja con nosotros de uruguayo que vive en Canadá. Le mando un saludo. Y me contaba que había estado en un seminario de una organización japonesa y que estaban haciendo buenos bunkai, que estaban eh, intentando dejar el bunkai literal de las técnicas de Kihon de Kata y hacer algo con una conexión táctica a la defensa personal más real. A lo cual me pareció positivo, digo, pero el gran problema es que saber el bunkai no te soluciona mucho realmente, porque es como que yo te dé un libro donde te cuente cómo aprender a nadar. Ujú. eh, no te sirve de mucho. El conocimiento no es suficiente. O sea, hay que tener las metodologías de entrenamiento que soporten, ¿no? Ese conocimiento. Y ese es el gran salto. Mientras se sigan con las 3K, por más Bunkai que hagas, es imposible eh, adquirir las destrezas y los atributos marciales necesarios para poder aplicar eso. ¿No te parece, Sensei? Claro, las herramientas es lo que hace al final que funcionen las cosas, ¿no? Y que las arregle en caso de avería. Pero bueno, poniendo el ejemplo que decía antes, ¿no? Un ejemplo que te iba a poner. No solo hay una aplicación, digamos, inexacta de cómo funcionaría una técnica dentro de un contexto real, por eso se crea esos bunkai. Algunos quizás se acercan un poquito, ¿no? Pero bueno, también están muy imbuidos de esa parte a veces deshacerse de las mochilas es complicado, ¿no? Lo que haces, de hecho, es con la misma mochila vas cargando cosas, ¿no? Pero, también hablamos de falta de concepto y a veces contradictorios dentro del mismo lenguaje, ¿no? Entonces te cuento la anécdota, ¿no? Hay un compañero que me cuenta, yo lo había escuchado antes, quizás tú también, Jorge, que él le muestra una kata que yo le enseño, una kata bastante conocida de Mabuni o dentro de Shitoryu, que es Shinpa. Es una kata Ujú. que se atribuye como a Naja, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, si está dentro de Naja, significa que tenemos Go y tenemos You, ¿no? Seguro. ¿No? Son, pues, Por vamos, definición. por definición, o sea, y por casi es un patrimonio, ¿no? Personal de la gente que habla de Naha, ¿no? Que habla en Naha del Go y del You. Entonces, la forma que este hombre le muestra a su compañero, que yo le he enseñado, la ve como Tai Chi. Pero esto es Tai Chi, me parece más Tai Chi que karate, ¿no? Y Ujú. entonces a mí, esa falta de análisis y de contradicción de lo que es el karate también afecta a la metodología, claro, porque si tú solamente enseñas Go dentro del karate, si solo es karate, si es duro, si no, no lo es, si no es tai chi, me asombra el desconocimiento que se tiene de los propios conceptos de su escuela, aunque se hable de ello. Porque, que yo sepa, también existe el Yu dentro del karate, o ahora ya no. De la boca para afuera. ¿Entiendes? O sea, que a mí alguien me muestre un kata con unas características más látigo, más, como yo le llamo, ¿no? Más látigo, más elásticas, más dinámicas y menos de tensión muscular, más bien de expansión muscular, y que diga que eso no, que se diga, porque a mí también se me ha dicho, o sea, a ese hombre se le dijo eso, pero a mí también se me ha dicho, pero eso parece más tai chi, ¿no? Ahí evidentemente es cerrarle la puerta a que el karate desaparezca una parte importante, ¿no? Dentro del mensaje que el propio karate da, que el karate es completo, es decir, que tiene un aspecto duro, pero también tiene un aspecto más elástico y más adaptable, ¿no? Más plástico. Sí, y lo que es, a mí me extraña siempre, porque ese tipo de discusiones siempre son en teoría, porque esa misma gente que te está diciendo eso sobre el kata, cuando van a hacer su comité deportivo, están relajados y blandos, porque saben que es imposible moverse de forma práctica, de forma eficiente dentro del contexto en el cual quieren ser productivos, moviéndose como se mueven en el kata. Pero Dios te perdone si llegas a moverte en tu kata como te mueves en el combate. No sé por qué.
Sí, Pero porque existen los 3 karates. La claro, kata no tiene que ver nada con el kumite. Los conceptos que yo trabajo en el kata están separados. Yo he trabajado, por ejemplo, hoy dentro de la clase el concepto de uke nagashi, ¿no? Que es absorber y dejar pasar, ¿no? Pero hemos trabajado el concepto. La gente lo ve como técnica. Incluso claro, a mis alumnos les ha costado trabajo porque le he demostrado que no estaban haciendo, el movimiento de esquiva, ¿no? Que la esquiva podríamos considerarla dentro de un ukenagashi, ¿no? De un movimiento de absorción y evasión, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una habilidad. Y el problema es que hay cosas que ya la tenemos, digamos, por propia estructura corporal, por propia cultura, por propio, bueno, como seres vivos que somos, ya la tenemos. Pero hay otras que se tienen que cultivar. Y el Uke Nagashi concretamente, la esquiva es una habilidad que no la tiene uno, a no ser que la practique. Y ahí es donde, se rompe un poco, ¿no? El concepto con la técnica. Ahí la técnica es una cosa y la teoría es otra, ¿no? Claro, por eso cuesta tanto trabajo. ¿Cómo haces tú todos esos conceptos de flexibilidad, de moverte, de esquiva dentro de un kata? Es que no existen en las katas tradicionales. Entonces, el argumento es, no, pero es que, claro, es difícil comprender porque es muy difícil verlo en el kata. Claro, porque lo que el kata del que estamos hablando nosotros no es el kata de que están hablando de ellos. Para nosotros, los katas que trabajamos, es más fácil transferir ese conocimiento porque ya están dentro de los katas. Por lo tanto, el karate y el kumite es lo mismo. claro. El gran problema que tienen ellos es que ellos tienen una forma de hacer el kata. Ujú. Para ellos el kata tiene una sola expresión. En cambio, para nosotros no. Para nosotros un kata tiene múltiples expresiones. Y una de ellas es la de poder reflejar los patrones de movimiento de un combate. Si no podés hacerlo en el kata, no lo vas a poder hacer en un combate. Los Eso patrones los se cae capa de los momento. patrones de comportamiento habituales Claro, de un claro, combate real o realista, no deportivo, ¿no? exactamente. Pero incluso sería infinitamente más positivo que tuvieran los patrones de movimiento dentro del kata de un combate deportivo que lo que tienen ahora. Porque ahora no tienen nada. Entonces, ahora tienen un patrón de movimiento, un patrón técnico en el kata y después lo desechan completamente, lo tiran virtualmente a la basura y hacen otra cosa. Pero te dicen que no, que es lo mismo. Y entonces es cuando uno dice, pero ¿el emperador está desnudo o soy yo el que estoy mal? Porque el emperador está desnudo, por más que me digan que tiene la ropa más cara del mundo, sigue estando desnudo, porque si no haces lo mismo, si la actividad no es la misma, no podés objetivamente afirmar que es el mismo sistema, porque no lo es. Son 2 sistemas absolutamente diferentes. Y eso es lo que pasa cuando no comprenden el kata y no comprenden el kumite, porque se desprenden del objetivo, mm, de la génesis del karate, que era la autodefensa, y bueno, se transforma en un deporte, de combate, este, con cada vez más intereses económicos. Pero el gran problema, yo no tendría ningún problema con eso en realidad, si todo el mundo sabe lo que hace, pero el gran, 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 gran problema es que aquí, incluso aquellos que dicen que no hacen karate deportivo, que toman distancia del karate deportivo, en su metodología hacen un karate profundamente deportivo. Cuando vas a ver el kumite que hacen, el combate libre, es el combate del Shirai Kumite deportivo. Es a marcar los golpes, etcétera. Es con el aspecto técnico del kumite deportivo. Son los 4 golpes y las 2 patadas y una shiborai y ahí se terminó. O sea que no siguen cayendo en el mismo error, eh, al cual apunta el Bushido, que los acusa de ser un Bushido, es al decir que ustedes no hacen algo realista. No,
no aprenden a pegar, no aprenden a parar, no aprenden. Y entonces, sí puede que haya algún luchador que tiene un alma de luchador que puede hacerlo, pero la metodología que se utiliza no conlleva eso. Pegar al aire no te ayuda a pegar, a transferir energía sobre un cuerpo. La Sí, metodología ha ido, además ha ido afinándose hacia ese sentido. O sea, se ha tomado la metodología bueno, del no contacto, de todas estas reglas que conocemos dentro del karate deportivo, se ha llevado al dojo y en el dojo se ha suavizado todavía más, porque por lo claro. menos en la competición tienes a alguien enfrente que le tienes que llegar, si no, no ganas, ¿no? Con lo cual eso implica algo de táctica, es decir, algún elemento táctico tiene que implicar, ¿no? Estemos más o menos de acuerdo o no dentro de que nos guste o no nos guste, pero bueno, Ujú. ahí sí hay una cierta lógica, hay una cierta coherencia entre lo que se intenta, entre lo que se practica y lo que se intenta Absoluta. aplicar. Pero en el karate de dojo está absolutamente prohibido tocarse, absolutamente prohibido. Pero es más, se tiene tan asumido, yo no sé ni por qué se compran guantillas, porque no se pueden tocar. O sea, está tan asumido que incluso ya los golpes que no van a zonas, digamos, vitales, eso lo he visto yo en dojo porque he ido a entrenar con mucha gente, incluso que no se golpean en la cara, en la nariz y la garganta, que incluso van al pecho, a la barriga, cuando te pasas un poquito te llaman la atención. Mm. Con lo cual, esa metodología ha ido debilitando el karate hasta parecer un bushido, digo parecer, conscientemente, porque no creo que el karate sea un bushido. Un bushido, otra cosa es lo que haga la gente, pero el karate no lo es. Hasta parecer de cara a aquella gente que sí hacen un sistema que podría funcionar y seguramente funciona dentro de cualquier contexto, no solamente deportivo, sino también en la calle, ven a los karatecas prácticamente al principio había cierto respeto, ¿no? Pero ahora es que hay exhibiciones de karate que incluso a los propios karatecas nos da vergüenza ajena, ¿no? Porque son manifestaciones exageradas. ¿No? Pues hemos visto estos vídeos, ¿no? De estas competiciones americanas, ¿no? Que allí siempre lo hacen todo muy exagerado, donde predomina cómo grita él o Ujú. la persona que exhibe esa kata por encima de cualquier otro elemento. Eso es una barbaridad. Hombre, cuando te dijo este hombre: "No, con un libro no se mata a nadie", tampoco gritando, ya te lo digo. Claro, pero, mira, me parece que estás apuntando a un tema que se ha esparcido en el karate como como un cáncer. Y yo ahí sí apunto directamente al karate deportivo. Que el karate deportivo, haciendo lo que hace, en sí mismo, son los más coherentes. Se entrenan específicamente para el área en la que quieren estar y lo hacen muy bien y saben qué hacen, por qué lo hacen, y son absolutamente coherentes. El problema es cuando la otra gente se piensa que se puede hacer eso y la defensa personal. Pero el gran, gran, gran problema que ha traído el karate deportivo al karate, especialmente el kata, es el tema del postureo. El karate se ha acostumbrado de forma tan profunda que ahora ya es casi un reflejo, casi que ni se dan cuenta, ni lo piensan. Se ha acostumbrado a que hacer como que es lo mismo que hacer. Hacer como que soy malo es lo mismo que ser malo. Hacer como que te pego es lo mismo que pegarte. Hacer como que te voy a matar es lo mismo que te voy a matar. Y en realidad, hacer como no es nada, absolutamente nada. Es postureo, es teatro, y se valora la calidad y la cualidad del practicante a través de su maestría del postureo, que realmente es asqueante a veces, ¿no? Viendo gente
es como apuntabas vos a estos torneos norteamericanos donde, bueno, ya se les saltó la tapa a los sesos, digo, agarraron un concepto erróneo y se fueron a la estratosfera. Este, agarraron un KI y le subieron el volumen por 100 y lo extendieron durante 10 minutos. Digo, me cuesta comprender en qué universo se ve una conducta de esa forma, ese tipo de conductas como algo positivo, como algo que puede ayudar al practicante a algo. No entiendo cuál es el valor intrínseco que se le ve a ese tipo de actitudes. No sé, yo pienso que que el humano tiene mucha capacidad de copiar y menos capacidad de análisis, ¿no? Entonces, eh, uno ve algo, lo copia, no lo analiza, lo habitúa, lo mete dentro de su entrenamiento y eso lo comparte con otros grupos, se socializa, que es lo peor que le puede pasar a un error, Exactamente. que se socialice y entonces empiezan a aparecer los intereses. Aquellos que no son buenos en nada lo empiezan a hacer, aquellos que no son escuchados empiezan a ser escuchados, aquellos que en un foro normal de análisis no tendrían mucha voz ni mucho voto, se convierten en grandes sensei y ya tiene la tormenta perfecta. Sí, la tormenta perfecta, justamente. Bueno, quería Ujú. hacer una pequeña pausa para recordarle a la audiencia de que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y en TikTok, y ante todo aquí en YouTube, y que nos pueden apoyar comprando un café para apoyar la producción del podcast dojo. Siguiendo el código QR que está aquí en pantalla o haciendo un super gracias en YouTube. De esa forma apoyarían la producción del podcast. Bueno, seguimos, Sensei. Mirá, creo que la crítica de que el enfoque en puntos y la falta de entrenamiento práctico se extiende a muchas áreas de nuestro trabajo, del entrenamiento, pero eh, aumenta cuando entramos a hablar del fenómeno del McDojo, ¿no? Que hace referencia al McDonald's, la cadena que vende Comida rápida, hamburguesas. ¿no? Exactamente. Y lo aplicamos al karate. Y ya veo gran parte de los karatecas, de los buenos karatecas, gente entregada que conozco, la gran mayoría, que dicen, bueno, pero no, este no es mi caso. Y yo quiero apuntar a que eh, no debemos estar tan seguros, porque ¿qué es lo que significaría un McDojo? Y bueno, es eh, la obtención de objetivos superfluos, la obtención de objetivos fáciles y rápidos, eh, y la comercialización del karate, ¿no? Incluso no hace mucho tiempo también tuve muchos críticos al decir que ahora habían empezado con una sexualización del karate, ¿no? Mm. Y como dándole el problema al observador cuando es una realidad. Si pones una foto de una muchacha semidesnuda y después la pones haciendo algo de karate con gi, estás haciendo una conexión, la misma conexión que hacen los que venden autos, los que venden coches, que te ponen una muchacha muy linda semidesnuda al lado del auto que te quieren vender. Es la misma conexión y no me lo va nadie me va a cambiar la cabeza. Es un método, una metodología de marketing que tiene decenas y decenas de años y hay que ser bastante obtuso para no darse cuenta. Y entonces ahí terminás viejo comprando autos de muchachas jóvenes y lindas, ¿no?
gastándote dinero que no tienes. Pero por eso, me parece que hay una comercialización del karate, incluso en aquellos lugares donde se cree que no. ¿Por qué? Que no hablamos de que se viva del karate y de que se tenga que pagar cuotas por No, no, hay un local, hay un de alguna manera, eso es bueno, normal. Esa eso es es la normal, ¿no? comercialización normal. Hablando cuando casi el 100%, digamos, va dirigido a ese propósito, ¿no? Y se Que enseñan cosas, se van a cursos para aprender pero bueno, un vivimos en una kata sociedad nuevo. capitalista, o sea que Ujú. es imposible no se comercializa todo, ¿okey? No existe un ámbito que no se comercialice. Eso es el mundo capitalista. Todo se compra y se vende. Ahora, ¿hasta qué nivel se compra y se vende, no? Porque no vamos a hablar de aquellos que le venden cinturones a niños, o lo podemos hacer, pero un poquito más tarde. ¿Cuántas organizaciones architradicionales cobran cientos o miles de dólares por los certificados de Dan, de cinturón negro? No, y Y además lo expiden, sin haber pruebas previas de práctica. Es decir, el maestro que está en esa organización manda el dinero y le devuelven un certificado firmado por esos maestros que no lo han visto ni en su vida ni lo van a ver al que recibe ese certificado, ¿no? bueno, yo tengo un certificado, el de segundo o tercer Dan, no me acuerdo, viene firmado por el entonces primer ministro de Japón, que de karate no debe haber sabido mucho, me imagino. Este, este, pero incluso hay una tarifa que se empieza con una tarifa alta para el primer Dan, pero que se incrementa para el segundo, y más para el tercero, y más para el cuarto, más para el quinto. Gente que termina pagando, qué sé, entre $500, $1000 por un certificado. Si eso no es comercializar, no sé, comercializar mal, comercializar vendiendo papelitos. Los mismos papelitos a los que después se aferran como si fueran las faldas de su madre. Y te dicen: "Yo lo tengo, pero tú no". Em, y este papelito me lo vendió el sensei X de Okinawa, pariente lejano de Matsumura. Sí, Sí, porque lo que se pero te consigue, lo vendió y tú lo compraste. claro. Y además no por adquisición de habilidades, sino por poder. O sea, Y por dinero. este grado equivale a poder. Tengo el poder, ahora yo manejo bueno, estoy dentro de lo, digamos, de la élite de las organizaciones y por lo tanto puedo extraer de ahí, pues, cosas que Claro, no pero tienen que ver nada con la práctica. se le adjudica una credibilidad y una habilidad y una autoridad a gente que compró sus papelitos como si fueran semidioses y se le pisa la cabeza a otros que en el tatami se los comerían crudo cualquiera de ellos, porque tienen mucha más habilidad. Pero la habilidad no cuenta en estos ámbitos. La capacidad, analítica, intelectual, cognitiva, tampoco cuenta. Lo que cuenta es los dólares que pusiste, durante cuánto tiempo los pusiste. Entonces, para mí es sin duda también una comercialización del karate que nada tiene que ver con la actividad de un dojo. Lo único que hace es mermar, fondos, si el dojo es el que tiene que pagar. O sea que lo único que hace es hacerle mal. Aparte, porque, ¿qué diferencia hay entre el noveno dan y el décimo dan? 1000 euros, ¿no? A eso me refiero. ¿Es una diferencia, objetiva o es No. una diferencia, simplemente de De ego? hecho de hecho, eh, yo creo en los grados honoríficos, quiero decir, la de la labor que hacen las personas, ¿no? Porque no se le va a Perfecto. otorgar. Yo eso sí creo. Pero si es por habilidad, en realidad, la gente más joven debería tener más grado que la gente que tiene 90 años, 80 años y que se le dé el décimo dan.
siempre y cuando tiene otro tipo de habilidades, ¿no? Por lo tanto, que también puede ser reconocible. Pero esas experiencias no siempre se dan, puesto que las personas no han practicado lo suficiente como para llegar a 80 años con un nivel de percepción y de conocimiento fino del arte, porque no han practicado. Lo único que tienen son muchos grados, ¿no? Por ejemplo, un músico, uno ve a un músico y con muchos años tiene una destreza ya que no la va a tener uno muy joven, por mucha energía que tenga. Y los bailarines de élite, lo que podría ser llamarse los bailarines de los buenos, yo he leído libros, ¿no? Yo he leído algún libro de Rudolf Laban, ¿no? Muy famoso, ¿no? Un bailarín. Y habla de la danza consciente, ¿no? Tú ves que el nivel de conciencia, de conocimiento que tiene ese hombre, que ya no lo podía expresar físicamente, lo tiene, por lo tanto lo puede dar. Y si lo puede dar es porque es una habilidad, ¿no? Pero muchos altos grados te dan prejuicios. Sí, y esto suena duro decirlo, te dan prejuicios, te dicen: "Nuestra escuela es la mejor, no hagas eso, que esa gente no sabe". Eh, "Hombre, yo soy aquí el alto grado, yo soy el que hago, aunque haga peor que un cinturón bajo". "Hombre, si te retiras de la escuela, va a significar eso de que ya te vas a ir a otra, que estás equivocado". Es decir, no dan conocimiento, dan simplemente, reproches, ¿no? Ahora, Claro, el concepto que yo tengo del maestro a lo mejor es que está equivocado, a lo mejor soy yo el que estoy equivocado. Pero evidentemente una persona que está bien en el camino, que ha sentado el camino, sabe por las etapas que pasa el que viene y por lo tanto tiene un nivel de comprensión más alto basado en su experiencia. Y ahí es donde se nota, más allá de lo que pueda hacer físicamente, si esa persona ha dedicado su vida al budo o es un recaudador de grados, ¿no? Y de certificados. claro, pero incluso si ha dedicado su vida al budo japonés, como budo, como una, un- una forma de vida, todavía. Pero nuevamente, el gran tema es cuando hablan de cosas que no saben. Entonces, yo no tengo problema que alguien tenga un noveno dan, un décimo dan, pero me molesta porque le hace daño al karate. Cuando una de esas personas salen a mostrar aplicaciones de kata mostrando basura, algo que es inaplicable en la vida real. Y si el karate es funcional, como mi querido Gerardo Valves Sensei dice siempre que no se puede decir karate funcional, porque si no es funcional no es karate. Eh, pero el problema es que entonces el 98% de la gente que dice que, o el 99% de la gente que dice karate, no hace karate. Sí, porque no es funcional. En entonces, el tema es cuando la gente dice: "Voy a mostrar la aplicación de kata, el bunkai del este movimiento del kata o del kata X", y te muestran algo que es evidente que es imposible que pueda ser aplicable en una situación real, una situación donde alguien te quiera arrancar los dientes. Y te lo presentan como la verdad absoluta porque tienen noveno, décimo dan. Eh, y hay aparte también un elemento de segregación generacional, porque, yo qué sé, todo el mundo habla de Jigoro Kano hoy como el gran sensei, pero todo el mundo se olvida que él fundó el judo a los 22 años. Entonces, ¿por qué hay que esperar a tener 80 para tener el décimo dan? Eh, Me parece que estamos, todo este sistema de cinturones y de danes se ha transformado en una escala de poder donde se incluye a unos y se excluye a la gran mayoría. Más allá de las habilidades, de conocimiento, lo único que tiene que ver es los contactos y las relaciones que has establecido y el dinero que hay de por medio. Y esto que me lo vengan a decir, a negar. ¿Qué pasa hay organizaciones mundiales con gente súper reconocida
que están peleando para sacarse el chiringuito entre ellos. No quiero dar nombres para no tener que estar peleándome con la gente explícitamente, pero todo el mundo sabe lo que está pasando. Todo el mundo sabe. Y además no lo esconden. No lo Quiero decir esconden, no. que no lo esconden, que no precisamente están ahí un poquito, sino que claramente están en guerra, vamos. Y la gente lo sabe. Lo que pasa que, como todo, ¿no? Uno no se posiciona del lado de la razón, sino del lado del interés. Entonces, a veces incluso se defienden posturas muy equivocadas porque en esa balanza de equilibrio, si apoyo la realidad, pues me va a quitar más cosas que me va a dar, ¿no? Y claro, así no arreglamos nada. Así cada día estamos peor, ¿no? Claro, pero es justamente lo que la audiencia vuelva, que haga, pase el tape para atrás y vuelva a escuchar las últimas frases que dijiste. Porque el gran problema, la conclusión directa de lo que acabas de decir es que si ellos entrenan de forma realista y funcional, se les termina el negocio, porque los dojos se vaciarían. Los millones de niños que entrenan karate desaparecerían, los millones de jóvenes, de adultos que entrenan karate, el 99% desaparecerían. A mí me lo han reconocido eso directamente, ¿eh? Es decir, que no es algo que nosotros nos inventemos. Y ahí, evidentemente, hay miedo. Una persona que lleva, yo qué sé, los jóvenes quizá a lo mejor son más arriesgados y puedo cambiar, pero y la gente que no tiene dojo, que si tiene su trabajo y no necesita del dojo, es más fácil también, ¿no? Porque no está tan atado, digamos, ¿no? Mm, Pero personas que tengan 50 años, un dojo ya construido, con cierta edad, que ya es difícil que consigan trabajo fuera de ese ambiente, lo tienen clarísimo, no van a cambiar, vamos, ni aunque le demuestre que lo que tú haces es mejor que ellos 20.000 veces, porque nos ha pasado en un curso. Si yo sé que vos sos lo que vosotros hacéis. No te estoy hablando de ahora, te estoy mm, hablando de hace muchos años atrás. De hecho, nosotros no teníamos ni el proyecto todavía. Y reconocerlo, ¿no? Decir, sí, sí, pero si yo hago eso me quedo sin alumnos, ¿no? claro. Y después lo que hacen, la otra arma que usan, y de esos hemos encontrado muchos en el camino del podcast dojo, es como la última línea de defensa que quedan, son aquellos, los esotéricos, los vendehumos que te venden valor adicional a través de las capacidades curativas o meditativas o emocionales o espirituales que pueda tener el karate. Eh, Todo eso sin la más mínima prueba empírica que sea reproducible por alguien, un observador independiente, solamente replicable por aquellos que están bajo la misma sugestión, ¿no? Como los senseis que te apuntan con el dedo y la gente se cae. Pero extrañamente se caen nada más que sus alumnos. Los otros que no creen no se caen. Este, y de estos vienen en mil variaciones, ¿no? ¿Te acordás aquellos que nos decían que eh, el Kata Sanchin servía para curar el cáncer? Este, Mm. Cuando les decías cómo, no sabían, no había respuesta. Eh, y aparte decía, bueno, ¿cuánta gente curaron con el cáncer? Cero, ninguna. Pero te venden el cuentito y la gente que está desesperada lo compra. Em, o, o aquellos que te dicen que la parte espiritual del karate que viene a través del kata, yo qué sé, el ki o el chi, como le quieran decir, que imbue tus técnicas y y cuando son puestos a prueba, todo se desmorona, todo se desmorona. Hay un chino un practicante de MMA, que se ha especializado en romper la cara a todo este tipo de gente. Este, que todos, sin falta, se desmoronan.
y se desmoronan inmediatamente al primer choque, se caen a pedacitos. Y a mí me llama extremadamente la atención que el karate se deje llevar por esas cosas. Incluso cuando compartís tatami con muchos compañeros, son de papel, son una fragilidad total porque lo único que conocen es la dureza propia, pero nunca transmitirla Mm, al oponente. Entonces, s- son mecánicos, son, si sabes la, el punto débil de la estructura, apenas lo tocas, se les derrumba el castillo. Em, Derrochan mares y mares de energía. Eh, Digo, es una situación que donde la razón se opone a ver la realidad delante de sus ojos, y se empecina en decir que esto sirve para tal cosa, cuando es claro, es evidente que no sirve. Ahora bien, nosotros en realidad, con todo esto negativo que hemos dicho, todo, cada palabra que hemos dicho, que hemos apuntado, decir eso está mal, eso está mal, eso está mal, ninguna de ellas va dirigida al karate. Porque el karate bien entendido es completo. El karate bien entendido tiene trabajo en el suelo, tiene llaves, tiene contacto, sabe pegar, sabe estrangular, sabe proyectar, sabe dislocar, em, sabe asfixiar, sabe patear, sabe golpear, sabe pelear a distancia larga, intermedia y corta, sabe pelear en el suelo. El karate bien entendido, el karate comprendido, aquel que comprende los katas que está haciendo y no repite interminablemente un set de coreografías y dice que está haciendo katas. Aquel que comprende lo que está haciendo sabe que el karate tiene esto. Y aquel que está en un dojo donde tienen metodologías, donde se golpea, se entrena a caer, se entrena a tirar, se entrena a luchar en el suelo, saben que el karate tiene todo esto. Pero esos dojos son contados, contados. claro. Sí, vamos, uno se tiene que dar una vueltecita por los sitios para saber que lo que menos se practica es esa parte. Y cuando alguien hace, además es muy reducida, ¿no? Yo pongo un ejemplo a mis alumnos siempre, ¿no? Aunque está en primera persona, no me gusta mucho, sobre todo decirlo en público, pero bueno, ilustra un poquito, sobre todo para, bueno, para reforzar, ¿no? El argumento que has dado. Yo cuando empecé a hacer boxeo, bueno, pues, evidentemente, como, no sabía, o sea, yo sabía de karate, entonces me estaban corrigiendo constantemente, ¿no? Pero bueno, cuando ya tuve también cierta destreza en boxeo y ya me podía subir al ring, sí, sin la garantía de que me pegaran 100 golpes en 3 minutos, solo 20. Entonces, bueno, había gente que me decía: eres bueno, ¿no? Haciendo combate". Y mi entrenador, yo digo entrenador porque es el algo que se usa, pero para mí, bueno, es un instructor, un maestro del boxeo, decía: "Sí, sí, es que él además, es que él hace karate, ¿no?". O Mm, sea, él evidentemente, ¿esto qué quiere decir? Que yo las habilidades que tenía, las pocas habilidades que tengo, ¿no? Porque yo trabajo a nivel amateur, dentro de un ring, evidentemente no las he adquirido en boxeo, las he reforzado en el boxeo, ya las traía del karate. Por eso él no dice, sí, ha aprendido mucho en poco tiempo, sino que dice, es que yo sabía. Mm, es profesor de karate, como mm, diciendo que este ya tiene unas habilidades, ¿no? Que lo que ha hecho es simplemente transformar la mecánica de la técnica o del movimiento. Y eso a mí me halagaba, ¿no? mm, Porque él es como cualquier boxeador que se plazca a las artes marciales, se ríe de ella, o sea, que es que claro. ¿no? Y que a mí me dijera ese piropo, ¿no? Y también algún compañero más que había por allí que también tenía cierta habilidad. Demuestra que el karate tiene todo eso, Exactamente. con lo cual no es un ataque al karate, sino precisamente es una defensa al karate. Es una defensa del karate y un ataque al no karate. Exactamente. Pero aparte en la previa, vos me decías algo, Pepe. Pues estábamos hablando de que
el término bullido es un término anglosajón y que esta es una discusión que se viene dando en el mundo anglosajón ya hace bastante tiempo, hace fácil 20 años que hay una crítica al karate tradicional y hay un montón de gente en el mundo anglosajón que busca comprender el karate desde una visión funcional. Y hay gente como Ian Abernethy Sensei, Vince Morris Sensei, yo qué sé, hay varios, ¿no? Eh, pero te dije, pero te pregunté, pero, porque vos me dijiste, pero en el mundo hispanohablante no hay nadie que tenga esta discusión. Te No hay pregunté más. por qué no hay nadie. Y me dijiste algo a lo que quiero discutir, porque me parece que tiene, es un elemento que tenemos que hablar en el mundo hispanohablante del karate, que sé que estamos generalizando quizás y sé que hay buscadores más allá del karate tradicional en el mundo hispanohablante porque se acercan al podcast dojo y porque vienen a entrenar con nosotros y vienen a entrenar en la Jiu-Jitsu Todoken Kyukai, etcétera, etcétera. Pero de forma general, ¿por qué esta discusión del bullshido no es generalizada en el mundo del karate hispanohablante? Y vos me dijiste esto y me parece que da así, le pega de lleno. Y dijiste, porque son todos iguales. Me explica un poquito. Sí, el hispano tenemos un problema cultural, ¿no? Y dentro de esa cultura también aparece de alguna manera el aspecto religioso, digamos, ¿no? De cómo interpretamos la vida. Desde el punto de vista religioso, no desde una religión determinada, sino de una manera de ver la vida, ¿no? Si observamos los países anglosajones, su mente funciona con menos prejuicios, ¿no? Están más libres, no están condicionados por ningún dogma, digamos, ¿no? O por lo menos de forma general, tan generalizada, tan obvia. ¿Qué ocurre? Que esto influye evidentemente en el pensamiento del karateca, ¿no? Pierde la capacidad de análisis, ¿no? Yo he hablado con gente que me han dicho, no, no, es que las cosas son así, es que nosotros somos así, ¿no? No, no, nosotros no somos así, nosotros estamos así. Y estamos porque precisamente falta esa capacidad de análisis, ¿no? Usamos mal los verbos, no sabemos ni usar los verbos siquiera, ¿no? Ni siquiera en positivo, ¿no? Entonces, claro, todo esta forma de pensar, ¿no? Como, bueno, de aceptación de que, quizá pobreza material refleja, digamos, de forma externa lo que es a veces también la pobreza Claro. eh, interna, ¿no? Sálvese quien pueda, quiere decir que no estoy hablando de todos los ser vivientes latinos, pero sí hay una cultura generalizada que tira por ahí. A lo mejor no en todos los ámbitos, pero sí en algunos ámbitos. ¿Sabés hay estudios científicos Ujú, hechos a gran escala y que empezaron en los 60 y hay toda una teoría eh, de comunicación en torno a estos experimentos todo empezó con un trabajo que un holandés que se llamaba Geert Hofstede, que él empezó a hacer para la IBM allá por los años 60, me parece que en el 66 o 67. Y descubrió que la IBM era una empresa multinacional, descubrió que había diferencias en cómo los empleados trabajaban de acuerdo al país del cual vinieron. Y se puso a estudiar, puso a hacer experimentos, puso a observar gente. Digo, esto está recontra estudiado, hay millones de casos estudiados, o sea que es algo que es concretamente una verdad objetiva. ujú, Y es en el que Hofstede estableció 6 dimensiones culturales. Y una de esas dimensiones es la dimensión de la distancia de poder. ujú, La distancia de poder se refiere a que en algunas culturas hay una gran distancia de poder, o sea, entre aquel que tiene el poder y aquel que no lo tiene. Y eso condiciona su relación. O sea, que aquel que no lo tiene no cuestiona las decisiones que vienen de arriba, no pone en tela de juicio lo que se dice, etcétera. No pone en tela de juicio los órdenes sociales, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, Japón es un país donde hay una extremada distancia de poder. Los países de Sudamérica, o sea, los países hispanohablantes, más Italia, Grecia, Portugal, los países del sur de Europa, también pertenecen a una esfera cultural donde hay una distancia de poder muy alta. En cambio, los países anglosajones, los países nórdicos, tienen una distancia de poder muy baja. A mí mi jefe me dice: "Mira, Jorge, mañana tenés que ir a hacer eso". Yo puedo sin problema decirle: "No, eh, tengo 2 cosas para hacer y quiero concentrarme en eso". Y no va a pasar nada. Entonces, cuando lo que vos estás apuntando es un efecto de lo que estoy hablando, de la diferencia en distancia de poder, donde evidentemente al nosotros ser todos iguales, en el sentido de que tenemos una concepción unánime del karate, muy poca gente se pone a poner en tela de juicio lo que dicen los maestros, a criticar lo que dicen los maestros, a dar una opinión propia que pueda ser opuesta a lo que dicen los maestros. Y Mm. resultó que los maestros nuestros inventaron su sistema con 22 años, no eran, eh, digo, trogloditas que vivían en una en una montaña. O sea que creo que nosotros estamos un poco atrasados en el en la autocrítica, En la pero que capacidad de analizar desde el punto de vista de la mejora, porque a veces cuando se analiza se piensa que que se critica, no que estamos criticando nosotros, sino que se critica, que es una mm, crítica, porque es un atentado precisamente a todo un sistema de pensamientos, ¿no? y a una jerarquía de Y a una pensamiento, ¿no? jerarquía. Tanto es así porque, por ejemplo, Freire dice, en esta distancia de poder, ¿no? En ese punto que excita. Decía, eh, unos campesinos se manifiestan y, bueno, secuestran, digamos, al tirano, ¿no? Al Mm, jefe, al que lo somete, ¿no? Dice, incluso cuando ellos tenían el poder, ya tenían el poder, porque ya estaba vendido, ¿no? El terrateniente, le siguen teniendo miedo. mm. Es curioso, ¿no? Eso no pasa en otros tipos de cultura, en otros sistemas de pensamiento que buscan, otra o tienen otros valores culturales, ¿no? Y eso pasa también en el karate, que incluso tú, sabiendo que sabes ya más que esa persona, que incluso, le puedes cuestionar lo que hace porque está errado, no se corta esa distancia de poder. No, Sigue exactamente. ejerciendo poder sobre ti, sigue ejerciendo una influencia, a veces tan potente que incluso tú abandonas tu realidad para volver a la suya, ¿no? Tenemos casos de personas que han estado cerca Tenemos nuestras casos que de saben exactamente de todo, pero vuelven al claro. cubierto de la manta. Entonces, ¿qué hacemos con eso, Jorge? Nada, no se puede hacer. ¿Nos volvemos anglosajones o qué? Y bueno, capaz que era necesario que hubiera un uruguayo que vivió toda su vida en Escandinavia y un sevillano rebelde para para sacudir un poco, ¿no? Un sevillano europeo, ¿no? En vez de latino. No, pero, quiero decir, es verdad, ¿no? Que todas las dificultades que tenemos a veces, son simples, pero otras veces son muy complejas, ¿no? Porque están bañados de tantas influencias que es complicado. Y el karate ha tejido una una tela bien fuerte que es difícil salir de ahí, ¿no? Tiene que tener uno mucho poder personal, mucha claridad, mucha seguridad o mucha desesperanza, ¿no? Es decir, ya no quiero estar aquí. Y entonces el karate, tiene, bueno, por eso uno a veces justifica lo injustificable, ¿no? Porque el miedo a la libertad, como dice Eric Fromm, también existe. Claro, y vos acabás de apuntar otra cosa. Hay mucha gente que busca realmente la verdad, que busca realmente un sistema de autodefensa, que terminan dejando el karate, Mm. porque no encuentran cómo hacer que entrenar un karate funcional. Y después salen despotricando sobre el karate, y bueno, con razón, el karate al cual fueron expuestos es eso, ¿no? Y después, bueno, el gran tema también, Pepe, es que
ya somos viejos y pocos y nos conocemos mucho. Están también aquellos que nos dicen, pero los que tienen que tener la razón por, por matemática, por aritmética, es la mayoría. Y si la mayoría apunta a que aquello es bueno, debe ser bueno, ¿no? También hemos tenido Sí, ya hablamos de esto, papanatas ¿no? que nos han venido De con la esto. de la tiranía de la mayoría, ¿no? Sí, y aparte, viste, a mí ese tipo de cosas me molesta porque cuando me las intenta imponer alguien un mediocre que no sabría, salir de nada en su vida, este, porque yo respeto y admiro la habilidad. Yo toco la guitarra. Cuando veo a un guitarrista, digo: "Mirá qué habilidad", admiro la habilidad. Ahora, si uno rasca cuerda me viene a mí a criticar, cómo toco la guitarra. Le voy a decir: "Pero escúchame, anda a aprender un poquito antes de venir a hablarme". En el karate eso está prohibido, y a veces habría que que hacerlo, porque me parece que al no hacerlo, a veces estamos sosteniendo estas estructuras de poder, Pepe. Uno a veces no lo hace por cortesía, por buena educación, Claro. por no estar en guerra constante con todo el mundo. Eh, No, pero a mí no me van a cansar, quiero decir, a mí la energía que me aporta, esa búsqueda es suficiente como para, bueno, para afrontar, digamos, todo lo que venga. De hecho, así estamos haciéndolo. De hecho, estamos aquí grabando, ¿no? O estamos exponiendo nuestras ideas y creo que con bastante coherencia, ¿no? O sea, no estamos lanzando piedras al aire. Yo creo que alguien nos escuchará al final. Que realmente mm, hay gente, lo que pasa es que a veces esa gente también son más anónimas, los que arman más ruido son los perritos chicos, ¿no? Como se suelen mm, decir, ¿no? De hecho, en todas las fincas está el perrito chico que nadie sabe por qué está allí, porque no va a defender la finca, y están los grandes, pues para eso está, para armar ruido y avisar, ¿no? Es mm, decir, cuidado que vienen, ¿no? Entonces, a veces, bueno, si prestamos atención o fijamos la mirada en aquella gente, pues no, evidentemente nos hace gastar energía y tiempo. Pero si aprendemos a afinar el oído y si eso es ruido, eso no es, ahí no hay argumento, solo ruido, pues igual nos aparece alguno. Es como cuando estamos en una clase y estamos mirando a lo mejor a alguien que está entrenando y a veces, no digo que lo hagamos, pero bueno, todo de alguna manera nos ha pasado. Y tenemos a alguien detrás que a lo mejor no es tan espectacular, más silencioso, pero que está ahí, ¿no? Está ahí, mm. está ahí, está ahí. Claro, son menos, pero existen, ¿no? Mira, Jorge, sobre lo que hablábamos antes, ¿no? De que las masas llevan la razón, aconsejo que lean eh, concretamente, a ver, habla de la tiranía de las masas, ¿eh? Es una debilidad inherente del gobierno. Bueno, aquí habla un poco en términos políticos, pero bueno, a nivel social se puede hacer, ¿vale? John Stuart Mill. Si lo leéis, vais a comprender muchas cosas porque no siempre las mayorías llevan razón. No, por supuesto que no. Digo, incluso justamente ayer, De hecho, él habla, tiene otro libro que escribió en 1859, ya hace un poquito de tiempo, que habla precisamente sobre la libertad. Y la libertad casi nunca la consiguen las masas, aunque lo parezca. Es decir, la libertad me refiero individual, ¿no? Aquella libertad que uno, no la libertad de un país, ya, etcétera, etcétera. Casi siempre es una aventura en solitario o con muy poquita gente, ¿no? mira, justamente ayer estaba dando clases y estábamos hablando bueno, en realidad estábamos hablando sobre cultura y sobre el poder que tiene la cultura en formar al ser humano. Entonces encontré, ya la había visto antes, pero la busqué en internet para mostrársela a mis alumnos. Hay una foto de 1939, me parece que es, donde se va a dar a la mar un buque de guerra en Alemania y Hitler va
bueno, romperle la botellita, ¿no? Y están todos los obreros, son cientos y cientos de obreros. Hitler pasa por delante de ellos y todos los obreros están con la mano en alto, ¿no? Menos uno. Uno está así, de brazos cruzados. Y esa foto es histórica porque después hay toda una historia de por qué el hombre se niega a saludarlo, ¿no? Pero sean cuales sean sus razones, que le costó caro, lo voy a decir también, le costó primero campo de concentración, después le costó que lo mandaran eh, obligado al frente oriental y murió en la guerra. Pero la enorme autonomía de pensamiento y fuerza de voluntad que hay que tener para, en ese contexto social, todo el mundo levanta el brazo y él se cruza de brazos, tiene que haber sido un ser humano excepcional. Entonces, tenemos que romper esas cadenas, que son muy duras de romper. Pero el karate está vivo, el karate tiene todo. Ahora, lo único que falta, el único elemento mágico que le falta a esta, a este, a este alquimismo que estamos haciendo, es la voluntad de explorarlo. Lo que le falta al karate de hoy, especialmente al hispanohablante y al japonés quizá también, Ujú. es la voluntad de romper normas heredadas, impuestas desde arriba, y explorar lo que ya tenemos con nuevos ojos, con una vista nueva, con una mirada pristina, y van a ver que van a descubrir un sinfín de cosas de las cuales no eran conscientes. Que sí va a sacar sin problemas, de forma categórica, al karate de la categoría de Bushido y lo va a poner en la cima de los sistemas de autodefensa. No hay nada mejor, no hay. Hay decenas y decenas y decenas y decenas y cientos de años de experiencia metidos en nuestros katas. De experiencia empírica, de gente que luchó y peleó y en que sus casos murió. Pero no lo van a poder abrir usando la misma llave de siempre. Es imposible, es imposible. Tienen una combinación por una caja fuerte que no es correcta. Y por más que la vuelvan a poner, y la vuelvan a poner, y la vuelvan a poner, esa es la estrategia de la mosca. Siempre ha visto alguna mosca en verano que quiere salir y hace ping contra la ventana, ping contra la ventana, ping contra la ventana, ping contra la ventana, ping, y siempre obtiene el mismo resultado. La única forma de que le obtener un nuevo resultado es que alguien le abra la ventana, ¿está? Entonces, si no tienes las herramientas para hacerlo tú, sale a buscar a alguien que las tenga. Pero el hecho de que tú no tengas las herramientas no quiere decir que no esté ahí, ¿está? Entonces, el karate es completo, no es bullshido. El karate bien comprendido, ¿no, Pepe? No, no, por supuesto. De hecho, a mí me molesta que mucha, bueno, se esté calificado, ¿no? Dentro de ese concepto. Estamos hablando que, claro, que mucha gente a lo mejor dice, no, pero el Bushido, ¿cómo va a estar calificado? Claro, porque nosotros estamos hablando que no existe ese debate Mm, en el, bueno, en los latinos, ¿no? O sea, en nuestro entorno, pero sí existe. De hecho, la mayoría de los sistemas, ya te digo yo, que tienen al karate como algo para niños, ¿no? mm, Para niños. Alejado mucho, muy mucho de un karate, bueno, útil. Y dentro de otros foros también, ¿no? El karate ha pasado a ser Bushido hace mucho tiempo. Ahora, el problema es que para mí es que no lo es, primero, y es que lo peor que puede pasar es que no nos demos cuenta, ¿no? mm, De que estemos en esa categoría, porque claro, si no nos damos cuenta no podemos cambiar nada. Uno primero tiene que ser consciente
de dónde se está y a partir de ahí, bueno, pues buscar las herramientas para no estar. Y bueno, más claro, échale agua, como decimos en mi país. Eso hace que, bueno, llegamos hasta aquí, estamos a 1 hora y cuarto, y bueno, eh, entonces queda decir hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional. Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.